José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo más humilde. San José, la Iglesia aclama tu divina protección. Ven y llévanos a su reino de amor. José, hijo de David, justo y fiel esposo de la Virgen María, Dios te eligió para ser su custodio. Mejores brazos no encontró el Señor. San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo más humilde. San José, la Iglesia aclama tu divina protección. Ven y llévanos a su reino de amor. Tu ejemplo fuerte de un gran amor a Dios, paciente y noble, prudente y casto Señor, Dios en ti virtudes derrochó. San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo. Fieles al Padre nos encontramos a discernir los tiempos de hoy, y en Jesucristo nos afianzamos con el Espíritu en la misión. 50 años peregrinando van las ovejas tras su pastor, su voz profética resonando, es necesaria la conversión. En torno a Cristo nos encontramos, tiempo de gracia desde el altar. No nos detienen fuerzas humanas para este sínodo celebrar. Hermanas que integran esta naciente comunidad, misioneras de la presentación, hermanos, hermanas consagradas que nos acompañan en este día en que oficialmente la Iglesia la consagra a interceder por los consagrados y a pedir que no falte este carisma en la Iglesia. A ustedes, familiares de estas hermanas, venidos desde lejos, cansados, pero llenos de alegría para estar aquí en esta tarde al pie del altar, hermanos todos, en esta fiesta de la presentación de nuestra Madre del Señor Jesús, o conocida como purificación de Nuestra Señora. Quiero destacar algunos aspectos nada más, porque explicarlo todo sería demasiado largo, y explicarlo en el contexto de la consagración. Estoy seguro que ustedes que han seguido atentamente las lecturas, lástima que omitieron la segunda lectura, que es vital para la comprensión de los otros dos textos. Estoy seguro que ustedes han notado una contraposición en la palabra. Se habla del Rey de la Gloria,
el Salmo responsorial: puertas, ábranse de par en par, agrándense portones eternos, porque va a entrar el Rey de la Gloria. Se habla de un Rey poderoso, que las puertas del templo quedan pequeñas para recibirlo, justamente siguiendo el espíritu de la profecía de Malaquías, de quién podrá soportar el día de su venida. Poderoso, ¿quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos. Se sentará como fundidor que refina la plata, como la plata y el oro refinarán los hijos de Leví, y así podrán ellos ofrecer como es debido las ofrendas del Señor. Ya la profecía de Malaquías nos orienta en una dimensión: el altar. Hijos de Leví van a ser purificados y podrán ofrecer como es debido las ofrendas del Señor. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años pretéritos. Quiere decir que una de las funciones importantísimas que va a tener este Mesías anunciado por el profeta Malaquías tiene que ver con el culto, con la ofrenda. Y justamente la carta a los hebreos da el toque fundamental, que, insisto, no sé por qué la eliminaron hoy. Allí nos habla, y solo me detengo en estos versos: pues como bien saben, Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser sumo sacerdote, misericordioso con ellos y fiel en las relaciones que median entre Dios y los hombres, y expiar así los pecados del pueblo. Vino a ser sumo sacerdote. Al tomar nuestra carne, el Verbo, miren la profundidad que está diciendo, más todavía lo que sigue a continuación, que tiene que ver con las ofrendas. Como Él mismo fue probado por medio del sufrimiento, puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba. Fue probado. Y esto nos lanza a Getsemaní. Como dicen los textos evangélicos, donde empezó a sudar las tos, ese sudor pegajoso, cuando la presión se ha bajado, los nervios están a flor de piel, sudó como gruesas gotas de sangre, dice Lucas. Que no nos trae el relato de la flagelación, pero sí ese flagelar del Señor está en Getsemaní, donde fue flagelado por nuestros pecados. Y Satanás, que en el desierto lo había tentado, decía Lucas, y se retiró hasta la hora oportuna. Y esta fue la hora oportuna, cuando Él se enfrenta a su pasión. Y como hombre perfectible, porque en todo fue semejante a nosotros, menos en el pecado, se dice que aprendió, fue probado por el sufrimiento, aprendió a obedecer. En el capítulo 10, versos 19 al 25, aprendió. Lucas lo ha señalado anteriormente diciendo, cuando regresan con el niño después de presentarlo en el templo, están atónitos José y María por las cosas que han dicho aquellos ancianos, Simeón y Ana. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él.
que necesita aprender, ser corregido, ayudado. Aunque él no conoció pecado, se hizo pecado. Y él, con su obediencia, aprendió a obedecer. Con su sufrimiento aprendió a obedecer y fue probado. Y vino a ser así, sumo sacerdote. Y la única ofrenda que agrada a Dios. Porque no va a ser la carne ni la sangre de toros, de carneros y de machos cabríos que podían restablecer la unión entre Dios y el hombre rota por el pecado. Tenía que provenir de Dios la víctima de la caída. Por eso dirá: aquí estoy, Señor. Un cuerpo me diste, aquí estoy. Y con eso estamos entrando en la dimensión profunda de la pertenencia a Jesús. Y la conciencia de que la acción sacerdotal de Él no se agotó en el tiempo, todo lo contrario, el tiempo está invadido por esta acción sacerdotal. En su iglesia le pertenecemos, cada uno de nosotros somos miembros vivos de su cuerpo, y Él lleva adelante esa redención a través de esa voluntad de obediencia que la iglesia tiene en la historia. Y la iglesia no son los obispos, ni los sacerdotes, ni los consagrados, ni las consagradas. La iglesia somos todos. Y en este cuerpo vivo, fundamentado, no hay una idea, en una persona que está viva, el resucitado. Por eso Pedro, en la primera carta que lleva su nombre, capítulo 5, verso del 1 al 10, hablará de esta conclusión, que formamos todos piedras vivas, fundamentadas en la piedra, roca viva que es Jesús. Él está vivo. Esa es nuestra convicción. Si Él está vivo, vaya, en nuestra fe somos unos ilusos y unos tontos a hablar de estas cosas cuando todo es mentira, ilusión. Pero no es así. No es así. La iglesia existe en la historia para llevar adelante la redención. Y no es solamente anunciando a otro la conversión, ella misma sometiéndose a este proceso de conversión y también a ser probada. Y en este cuerpo vivo hay un corazón. Y aquí entramos justamente en la dimensión de la vida consagrada. El corazón dentro de este cuerpo es la vida consagrada. ¿Y quién como nuestra Madre Santísima consagrada al Verbo, que conservaba todo en su corazón? ¿Quién como ella, fiel y obediente? Fíjense, a José en los textos sagrados se le llama justo. A los papás de Juan Bautista se le llama, a los dos eran justos porque vivían conforme a la ley. Eso. La justicia, aún la justicia que Lucas nos señala, es el punto de referencia, la voluntad de Dios manifestada en la ley. Se habla de purificación. ¿Por qué purificación? Según la mentalidad hebrea, quien derrama sangre queda impuro. El hombre que es herido tiene una herida, queda impuro, porque está derramando algo que solo Dios puede pedir y derramar, que es la sangre. Según ellos, ahí estaba el alma. La mujer en su periodo de menstruación queda impura. Cuando da a luz, derrama sangre, queda impura. De aquí que era necesaria la purificación. Y ella, la llena de gracia, la que sabía muy bien cómo había concebido en su vientre a ese niño, se somete en todo, en todo. No busca prerrogativa alguna. Transcurrido el tiempo de la purificación, los 40 días según la ley de
Va ella, José y José, llevando al niño a Jerusalén para la purificación de la señora conforme a la ley y para presentar al Señor al niño, ya que él fue el primero que rompió el vientre. Todo primogénito, toda primicia de la tierra, de las plantas, de los animales son de Dios. Pero no se iba a llenar de niños el templo, ni de animales, ni de cosechas. Las primicias. ¿Recuerdan? A veces olvidamos el catecismo y nos parece cosa del pasado, y eso está bien. Si el Señor es Señor, todo es de Él. Nosotros somos simples administradores. Si no, no es el Señor. Y aquí ven uno de los mandatos, ¿verdad? Entregar las cosechas, la primicia de las cosechas a la iglesia para el servicio de los pobres de la iglesia. Lo mismo las primicias del vientre, el primogénito es del Señor, pero el niño era rescatado. Por 3 veces insiste en lo que mandata la ley. Llevaron a Jerusalén al niño para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. La tasa fijada para las familias pobres. Y aquí viene la paradoja que le decía al comienzo, esa contradicción. Se habla de gloria, de poder, de fuerza. ¿Y qué nos topamos? Con 2 humildes campesinos trayendo un chihuín entre los brazos. Débil, inerme, necesitado. Así Dios lleva adelante su obra, no apartosamente. Mientras uno no entra en esta profunda dimensión del misterio de Cristo, uno no capta jamás la acción de Dios. Y quiere milagros, quiere cambios portentosos. Que las multitudes chillen de dolor por haber ofendido al Señor. Cada hombre tiene su tiempo y el Señor se lo da. No se impone, no apabulla, no deslumbra, no es un modo. Es sencillo, paciente, como las aguas de Siloé, para citar al profeta Isaías. Por 3 veces, pues, se menciona: vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que guardaba el consuelo de Israel. Y cuando estaban justamente ellos, movidos por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, segunda vez, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo. Es que Dios actúa en lo sencillo, en lo pequeño. Es interesante, un anciano varón y una anciana de 84 años. Uno es sacerdote, la otra profetiza. El altar, el culto, la celebración de la bondad de Dios, representada en el sacerdote, la fidelidad a la ley, representada en la enseñanza que debe dar el sacerdote, y toda la profecía del Antiguo Testamento, ancianos los 2, están aquí, cantando y exaltando esta pequeñez de un niño, hijo de unos ancianos de Nazaret. Hace su gran bendición. Ya puedes dejar a tu siervo irse en paz. Y a ese niño lo llama luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Es la primera parte de la intervención de Simeón. Y en la segunda parte, unas palabras enigmáticas, duras, difíciles. Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. ¿Qué quiere decir Simeón con
esto. Voy al punto derechito. Ezequiel 36, 36 y siguientes. La palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra en lo profundo del corazón del hombre y discierne lo que hay. Por eso mucha gente se defiende y critica y cierra sus oídos y su corazón. Otros, sin embargo, se abren ante la palabra. Así es, y así será. Así es. Dios no se impone, se propone, da tiempo. Y aunque tal vez en la familia no se conozca al Señor solo a través de las usanzas de la vida popular, sin embargo, aún en esos ambientes, el Señor hace surgir sus flores, hace sus llamados, va llevando adelante su obra, porque nunca faltará. Para la iglesia, ni sacerdotes, aunque seamos pocos, ni consagrados, porque el Espíritu lo suscita. Pero qué triste cuando en hogares cristianos, católicos, se combaten estos llamados que hace el esposo de la iglesia a su esposa, el Señor Jesús. ¿Qué quiere decir entonces Simeón con esto? Que el ser fieles a la palabra de Dios, cuando uno la deja penetrar, lleva sufrimiento. Igual que Jesús en Getsemaní, que no fue que inclinó, dobló la cabeza ante un enemigo al cual no podía resistir y se rindió. No. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es un grito de amor, de fidelidad, un grito amoroso del Hijo hacia el Padre, que sabe lo que le agrada al Padre, sabe cuáles son las delicias del Padre, que es estar con los hijos de los hombres, y por eso Él tomó carne, y por eso Él, aunque sufra, se entrega, se duele. Y aquí está la esencia de la vida consagrada. Por eso, en esta fiesta, la Iglesia bendice a Dios por la consagración. En esta tarde, 3 jóvenes que vienen caminando desde hace ya buen rato por estos caminos, a veces con fervor, y como seres humanos, a veces con tibieza, se consagran al Señor, y ese es un gran don no solamente para ellas y su comunidad, sino para toda la iglesia. Se consagran al Señor, no evadiendo responsabilidades, al contrario. Si vieran cuánta carga es puesta sobre los hombros de hombres y mujeres que se consagran al Señor. Si con 5, 6, 10 hijos, 20 hijos nos sentimos desbordados, ¿qué tal pensar en 100, 200, 300 bocas que dan de comer y preocuparse por ellas? Solo por hacer un hecho tan simple y sencillo. La paternidad y maternidad se desborda inmensamente. Por virginidad cristiana se entiende la dedicación total al Señor que está a sus pies. Como María, que se dedicó totalmente al niño y vivía para Él, e iba conservando en su corazón todo lo que ese niño venía haciendo y que no se diferenciaba de nada con otros niños de su época. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice: lo que afirmo es que el plazo se ha cortado. En adelante, los que tienen mujer, pórtense como si no la tuvieran, los que sufren como si no sufrieran, los que gozan como si no gozaran, los que adquieren como si no poseyeran, los que sacan partido de este mundo como si no disfrutaran, porque
porque el papel de este mundo está para terminar. Querría además que os ahorraseis preocupaciones. El serio se preocupa en los asuntos del Señor, buscando complacer al Señor. Cito del capítulo 7 lo que es pertinente para nuestra reflexión. El don de la virginidad cristiana es excelso. Pero la virginidad cristiana no es una simple soltería. Y si una mujer consagrada vive así, su virginidad ha fracasado. No tiene sentido llevarse a algo y someterse a un reglamento, a un régimen de vida, y aún más poner su libertad en manos de otra persona. Eso es tan delicado, que requiere mucha madurez humana, Nuestros conventos no pueden ser un conjunto de mujeres solteronas. No es simplemente una renuncia al matrimonio. En este sentido podríamos definirla como no ser de nadie para estar al servicio de todos. No, eso queda corto. Ese es egoísmo y puras, perdonen la expresión que voy a enviar, puras charadas. Es que soy de todos y por eso no soy de nadie. Cuentos. El corazón está hecho para amar a una persona concreta. La virginidad cristiana es más bien una virginidad esponsalicia, un ser del Señor. Me han oído que ya hablé de la esposa de la iglesia esposa. Y esa es la dimensión misteriosa de cada uno de nosotros. Antes no hay distinción entre hombre y mujer. Ya lo decía el Señor Jesús, seréis como ángeles en el cielo, hablando del matrimonio. Afuera aquí un problema nada fácil. ¿Tiene sentido hablar de nupcialidad en relación a la virginidad? ¿O es un modo de hablar que nos lleva a complicaciones antropológicas y sociológicas? Algunos dicen, bueno, la iglesia pide a los sacerdotes el celibato, pide a los consagrados y consagradas la vida célibe, o sea, no matrimoniarse por cuestiones económicas. Uy, qué mirada tan torpe. Creo que en estas definiciones no debemos usar las palabras a la ligera y que es necesario aclarar cuál es su significado exacto. En este caso, las nupcias, como el Señor. ¿Qué quiere decir nupcialidad? Como no queremos definirla simplemente en relación con la sexualidad y la corporalidad, sino más bien en relación con la persona entera, decimos que nupcialidad es definirse en relación a. Nupcialidad es definirse en relación a alguien. Es tener conciencia de uno mismo en relación a alguien. Definir así alude e interpela profundamente al misterio de la persona. Como todos, ninguno nacimos para ir en soledad, nadie. Ni Dios vive en soledad, es comunidad. Por eso decían nuestros abuelos que todo hombre tiene una mujer y toda mujer un hombre. Qué grande misterio el de nosotros como persona humana. Y además, definida la virginidad consagrada como nupcialidad, y nupcialidad debe definirse en relación a alguien, nos ayuda a vislumbrar justamente el misterio de la Santísima Trinidad. Efectivamente, el Padre es y vive en relación al Hijo. El Hijo es y vive en relación al Padre, y el Espíritu es y vive en relación al Padre y al Hijo. Por eso
no son tres, son uno. Y de aquí viene también la tremenda afirmación. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, una sola vida. No se refiere al acto coito sexual, se refiere a esta dimensión vital humana. Una alegría, una esperanza, un dolor, una lágrima. Qué hermoso cuando se vive así, con esta honestidad como personas humanas, la relación con el otro, el matrimonio y también en la vida consagrada. Este misterio del don esponsalicio puede entrar a formar parte íntima del misterio de una persona, definiéndola y constituyendo su horizonte vital. Cuando una persona descubre su pertenencia a, ya no puede vivir sin él, sin ella, que no es un simple accidente en su vida, es su vida misma. La virginidad cristiana, pues, es comprenderse uno mismo como un ser que no es ni vive solamente en sí y por sí, sino en relación a Cristo, en virtud de una recíproca acción gratuita. De este modo, la virginidad cristiana entra y forma parte de la intimidad de esa persona, envolviéndola por entero. Es algo más allá de ausencia de relaciones sexuales, es mucho más rico y más profundo. Todo esto, además, está en referencia a una realidad histórico-bíblica. Jesús quiso definirse gratuitamente en relación a un pueblo y quiso que un pueblo también gratuitamente, por opción libre, por amor, se definiera a sí mismo en relación a su Dios. Es el misterio de la alianza, cuya fórmula fundamental es: yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo. Ani Eloheka, Anti, Ami, tú mi pueblo. Que es como decir: yo soy tuyo y tú eres mío. Efectivamente, y no sin razón, la Escritura expresa muchas veces la alianza con símbolos nupciales. Piensen ustedes en el Cantar de los Cantares, piensen en el libro del profeta Oseas, piensen en las parábolas de Jesús sobre el reino que lo evocan como una boda. No es fácil decir y expresar estas cosas. Al decirlas, no hacemos sino desflorarlas en el doble sentido del término. Nos quedamos solo en lo más superficial y corremos el peligro de dejarlas sin sus pétalos y su perfume. Solo la contemplación como don de Dios nos permite penetrar en la impresión del misterio de la nupcialidad que define la virginidad consagrada, convirtiéndose también luego en origen de disciplina interior, de rigor en los pensamientos, en las acciones, en las palabras y en los gestos. Como el hombre y la mujer matrimoniados, que justamente por respeto a su amor y a ciertos ambientes, ciertas personas, ciertas conversaciones, ya no están en su vida, porque se aman. No es huir del mundo, es amar al Señor Jesús en lo que Él nos pone en este mundo. Bien, hermanos, bienvenidas a esta osadía que si no hay humildad y sinceridad en el amor, no se llegará largo, porque la carne es flaca, pero el espíritu pronto es. El espíritu está preso, porque es el Espíritu de Cristo quien las convoca y las capacita para dar la respuesta adecuada.
Fieles al Padre nos encontramos a discernir los tiempos de hoy, y en Jesucristo nos afianzamos con el Espíritu en la misión. 50 años peregrinando van las ovejas tras su pastor, su voz profética resonando es necesario